No, ese todavía no. Va, vean, pues este es un resumen de partes del libro, pero tampoco quiere decir de que solo vayan a estudiar esto únicamente. Vean, se habilita la clase de Classroom para que ustedes envíen su tarea. Por algún motivo ustedes no pueden entregar la tarea de que Classroom no los deja, que el archivo es muy grande, lo pueden enviar a mi correo institucional, pero lo tienen que enviar, por ejemplo, si es a las 10:30, pues un lapso de 5 minutos, ustedes entregan el examen, o sea, el trabajo. Pero si es a las 10:30, tampoco a las 11 de la noche me van a estar tratando de entregar el trabajo, ¿verdad? Porque ahí sí, definitivamente no vale. Vean, aquí ya vimos parte de lo que habíamos nosotros hablado y vamos a hacer una recapitularización de estos temas. Asimismo, les tengo una prueba piloto de cómo viene el examen y de cómo están ustedes y yo les voy a mandar el resultado. ¿Estamos? Gracias, Kiko. Para Mi ver, para licenciado está ver prueba cómo van. piloto. Asimismo, esta semana posiblemente se haga un repaso y pues los esperaríamos nosotros ahí. No lo daría yo, sino lo daría la coordinadora del curso o alguna otra persona. Entonces vean, pues, cultura, dice, modo de vida de los miembros de cualquier sociedad humana, ¿verdad? Particular, cómo se manifiestan sus hábitos de acción y de pensamientos aprendidos. Modo de vida ordinario y absolutamente universal del ser humano en la sociedad. Ojo, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época determinada, no, perdón, en una época en determinado grupo social. Mucho ojo con estos términos. Conjunto de modos de vida y costumbres. ¿Verdad? Costumbre, la cultura es una costumbre, es un modo de vida. Conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, también. En una época, en determinado grupo social. O sea, quiere decir que la cultura se va a dar en cierta época y en determinado grupo social. Por ejemplo, nosotros ahorita aquí tenemos una cultura, aquí en Guatemala. Si yo vengo ahorita y me voy a Estados Unidos, me voy a topar o voy a hacer choque con otra cultura. ¿Va a ser la misma época? No, porque ahí ya empieza otra época, o sea, yo empiezo otro periodo, o sea, salgo de aquí, me voy allá. Determinado grupo social, definitivamente. La vida y costumbre de allá es diferente. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de una época, en la época que nosotros estamos ahorita, que se ha vivido, pero en la época que nosotros estamos actual. Si yo me marcho, ahí ya dejaría de ser una época. Allá es otra época, porque ya estoy en otro lugar viviendo otro periodo de tiempo de mi vida, otra época de mi vida. Pero mientras tanto, es aquí. Sociedad, dice. Agrupación de personas de ambos sexos que viven en asociación más o menos permanente o estable, que se han organizado para llevar a cabo sus actividades y satisfacer sus necesidades cotidianas de orden material y espiritual, y que tienen conciencia de su afiliación a un grupo, al grupo total. Agrupación natural o pactada de personas que constituyen
unidad distinta de cada uno de los individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de vida. Vean, ojo con este tema que dice todos o algunos de los fines de vida. En eso se basa la sociedad. Habíamos hablado que la sociedad, pues, el eje era la familia. Y habíamos hablado también que la familia, pues, no necesariamente tiene que ser el padre, la madre y los hijos, sino que ahora la familia única puede ser la madre, los hijos, o una familia pueden ser los hermanos, ¿verdad? En consanguinidad, hablando de eso. Aquí hay algo muy importante que se nos había escapado, lo que es el trabajo, dice, medio por el cual la sociedad mantiene su existencia física y la base de cual emergen las más importantes relaciones entre individuos y los hombres. A ver, ¿qué me da a entender este párrafo? A ver, alguien. ¿Cuál párrafo se refirió, licenciado? Disculpe. El del trabajo. El trabajo. El trabajo, Sí. por lo que yo entiendo, es que es la actividad donde el ser humano desenvuelve dichas habilidades o diferentes actividades para superarse y obtener su lugar en la vida económica. Ok, ¿alguien más? También podría ser, como dice, ahí dice medio por el cual la sociedad mantiene su existencia física. Entonces, lo que podría ser es que uno depende del trabajo para tener buena salud y como dicen anteriormente, para satisfacer nuestras necesidades. Ok, pero aquí hay algo muy importante. Licenciado. Dice, sí, por favor. Bueno, según lo que hemos visto en el curso, el trabajo fue como la base para que se creara la sociedad, porque eso creó la interacción entre los individuos para poder hacer diferentes actividades. Exactamente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sander? Yo pienso que el trabajo viene con la evolución del hombre. O sea, ya lo traemos como que es una necesidad ya nuestra. O sea, viene junto con la evolución nuestra. Sí, claro, vean, sí viene con la evolución porque recuérdense que nosotros hemos vivido en 4 etapas. Primero la primitiva, que ya se desarrollaban las primeras formas de trabajo, se desarrollaban las primeras formas de sociedad. Luego vino la feudal, perdón, la esclavista, donde una tribu somete a otra. Desde que una tribu sometió a la otra, ojo, desde que una tribu sometió a la otra, empieza la etapa de la esclavitud. Luego viene la etapa feudal, fue donde vinieron los colonizadores y todo eso. Luego vino la revolución industrial y se da en Estados Unidos cuando inventan la máquina de vapor. Lastimosamente en Guatemala, el esclavismo se oprimió o se dejó de existir hasta la revolución de 1944. Porque nosotros a esa fecha todavía las fincas cafetaleras pagaban con su propia moneda. Entonces yo trabajaba, me pagaban ellos con moneda y con esa moneda de esas fincas yo podía comprar únicamente y exclusivamente ahí. Ahí me vendían mis víveres. Entonces no tenía yo cómo movilizarme con mi familia. Y acuérdense, si en estos tiempos nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Para la familia, o sea, para no tener muchos hijos. Ahora imagínense antes, una familia conformada por 11 personas, ¿qué iba a ir a hacer? ¿Qué les iba a dar de comer a esta otra persona? Y obviamente los finqueros estaban como que unidos, lo que sigue siendo hoy el CACIF. Siguen estando unidos en donde decían, no,
a esa no le vamos a dar trabajo. Si viene con su familia, no le vamos a dar trabajo. Entonces, ¿qué le quedaba a la persona? Quedarse en la finca. Pero bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Vean, aquí hay algo muy importante y por eso fue que se los puse ahí. Medio por el cual la sociedad mantiene su existencia física y la base de la cual emergen las más importantes relaciones entre individuos y hombres. A ver, ¿a qué se refiere ese párrafo en específico? Las más importantes relaciones entre los individuos y hombres. ¿Alguien ahí? Sí, por favor. Yo pienso que los individuos en este caso sería así como los de la finca y los hombres, los trabajadores. Sí, correcto, por ahí vas. ¿Alguien más? El comercio, digo yo. Comercio. ¿Por qué comercio? En sí, porque ahí empezó la necesidad del ser humano al intercambiar cosas. ¿Pero por qué individuos y hombres? O sea, no... Yo me imagino que se refiere a la división de clases sociales entre los que iban a asignarle las tareas a las personas que estaban bajo su mano. Vean, cuando nosotros hablamos, dice, medio por el cual la sociedad mantiene su existencia física. Nosotros hablamos de individuos y hombres, pero ¿cuál es la diferencia entre un individuo y un hombre de lo que habla aquí? Vean, los individuos decían que eran todas las personas capitalistas, feudales, que existían. Y los hombres era el resto de la sociedad, como bien lo dijo la compañera. Y sí, tiene que ver algo con el comercio, pero el comercio ya viene en una etapa diferente. Bueno, sigue, pero va evolucionando de una etapa. Pero como dice la compañera, eh, lo más importante de las relaciones entre los individuos y los hombres, dice. Y no es así. Aquí todos somos individuos, lo querramos o no, y también somos hombres. Pero era un término que usaban las personas capitalistas en ese entonces o feudales. Ellos eran los individuos y los demás eran los hombres. Cuando ellos llamaban individuo, ellos le daban, decir un individuo era como que una persona de una jerarquía más alta. ¿Se recuerdan lo que les hablé cuando hablábamos de lo que significaba la palabra don? ¿Verdad? Don Juan, don Pedro, que venía de una palabra española que significaba de honorable nobleza. Entonces miraban al capitalista o al dueño de la, bueno, no dueño, el que se apropió de las fincas, los hijos, los criollos, y lo miraban, ah, ahí viene don fulanito de tal, ahí viene don tal. Pero eso se fue quedando atrás y atrás, y por eso hay algo que se llama, usted en el libro está, cambios cuantitativos a cualitativos, cambios de, sí, ley de la negación de la negación y ley de unidad y lucha de los contrarios. No sé si ya lo vieron. Ley de la unidad de los cambios cuantitativos a cualitativos. Ley de la negación y ley del cambio. Son tres. No sé si ya la vieron en socioeconomía todavía. Bueno, Lo- eso no.
Son 3 etapas. Desarrollo en eso. ¿Perdón? Todavía está en desarrollo esos temas. Va, pero vean, cuando nosotros hablamos de la negación, no es que nosotros estemos negando algo. Esta ley lo que dice que la sociedad viene en círculos, es una forma espiral. Y viene. Va dejando lo malo y va recogiendo lo bueno. Va dejando lo malo y va recogiendo lo bueno. Y así va, generación tras generación tras generaciones. Entonces son muchas cosas que nosotros nos hemos adoptado. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes años 30, 20, donde todo el mundo usaba sombrero? Dígame, ¿ahora quién usa sombrero? Bueno, solo alguien que le gusta aquellos sombreritos que no sé qué, pero de las personas que así de traje y todo eso, ¿quiénes usan sombrero? Ya nadie. Y por eso hay muchas palabras que se quedaron con nosotros. Por ejemplo, esto de don. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído, hay un personaje en Facebook que habla de ¿por qué se les llama, por qué el término de cholera? No sé si ustedes han oído eso. Sí, licenciado. ¿De dónde viene eso? A ver, dígame, compañera. ¿De dónde viene exactamente el Monselic? Pero sí es como alguien que hace los mandados, como un sirviente. Ok, sí es un sirviente. William. ¿Tienes levantada tu mano? No, licenciado, se levantó solo. No fue Ok. intenso. Vean, el término cholera. Licenciado, ¿Sí? podríamos decir que es una persona de bajos recursos, sin educación y sin, podríamos decirlo así, como, o sea, como alguien indignante, podríamos decir, o sea, como que no significa nada, esa es la palabra que creo yo. Bueno, eso es lo que nosotros asumimos ahorita. ¿Qué significa eso, José Tagüite? Una persona humilde, con pago mal remunerado, se podría decir también. Algo como relativo a la esclavitud también se podría relacionar un poco. Bueno, sí se podría relacionar, pero vean pues. En Cobán hay un lugar que se llama Chol. Y en ese entonces las personas pudientes mandaban a contratar o a llamar a esas personas de ese poblado que se llama Chol. Entonces ellas eran las sirvientas de las casas. Entonces cuando la gente venía a venir a esas personas, por ejemplo, pedían 10 personas, las venían a venir y decían, ahí vienen las choleras. Pero ¿por qué viene del vocablo chol? O sea, vienen de ese lugar chol. Por eso es que quedó esa palabra, cholera. ¿Por qué? Porque era una sirvienta o alguien que le servía a un feudal y que venía de un poblado que se llamaba Chol, aquí en Cobán, Alta Verapaz. Pero son cosas que se han ido quedando. Por ejemplo, lo de la palabra don. De aquí a unos 50 años puede ser que no existan esas palabras. Así como van los tiempos, dudo que vayan a existir esas palabras. Pero bueno, entonces habla de las relaciones entre los individuos y los hombres. Y Carlos Marx y Federico Engels, ellos hablan de que los individuos somos todos. Todos somos iguales. No hay clase social. O sea, en ese entonces habían, pero no tendrían que existir esas clases sociales entre individuos y hombres, porque todos somos hombres. Perdón, todos somos individuos, o sea, hombres, pero todos somos individuos, todos somos de la misma
categoría. Si ustedes se dan cuenta, cuando, pues después de del conflicto armado, pues mucha gente del interior se vino a trabajar acá. Es decir, muchos se volvieron profesionales y muchos hoy son diputados. En ese tiempo ellos eran hombres, ellos no los podían, ellos jamás de los jamases pudieron estar ahí. Y si nos remontamos, nos regresamos, mejor dicho, a la independencia. ¿Quiénes pedían la independencia? Los criollos. El esclavo iba a ser esclavo. Lo único que iba a vivir con otra, ya no iba a tributar a la corona, sino que le iba a tributar a la persona encargada con la que él se iba a quedar. No tenían voz ni voto en ese entonces. Los que buscaron fueron los criollos. Y de ahí que uno que otro de los que estaban ahí empezaron a surgir. Se hicieron de dinero y esto. Y, alcaldes, diputados. Dios me guarde. Les habla mal de uno de ellos, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema. ¿Qué es cultura? Dice. Es un fenómeno psicológico, mente del individuo y social, porque no puede darse fuera del seno de una sociedad. Era lo que hablábamos. Los tipos de sociedad característica de los humanos y su concomitante aparece o actúa conjuntamente. Dice. Ineludible, la cultura tiene una contrapartida física. El sistema nervioso humano, producto de la evolución biológica. A ver, alguien que me dé algo a entender esto. El libro lo tiene, pero no entendí yo tampoco nada. Licenciado, ¿qué significa la palabra concomitante? Concomitante. Alguien que tenga Google ahí que no lo google. Por eso les digo que ni No. yo entendí lo que dice ese libro. No es lo que está en el paréntesis, aparece o actúa conjuntamente. Exacto. Sí. Eso es. Pero vean, dice, es ineludible la cultura, dice, tiene una contrapartida física. El sistema nervioso humano, producto de la evolución biológica. Yo Sí, lo Raúl. yo lo que entiendo de este párrafo, aunque cuesta, es que, por ejemplo, nosotros las personas que nacemos en dicho país, no podemos negar nuestras raíces, ni de dónde venimos, ni de las culturas, culturas, si podría existir otra palabra, de las que hemos aprendido y hemos llevado todos los años y cómo ha avanzado el país y el mundo en sí. Correcto. ¿Alguien más? ¿Sí? Pues, Lique, buenos días. Yo lo entiendo más como, Buenos días. por ejemplo, el de los inmigrantes. O sea, los migrantes que, digamos, los que salen de aquí para Estados Unidos, ellos tienen la cultura de, por ejemplo, de los lugares de aquí, lugares turísticos. Y cuando llegan a un nuevo país, pues ya todo es nuevo. Entonces, de aquí llevan una cultura material. Pues yo lo veo así. Sí, correcto. Vean, la cultura uno la lleva. Y hay una evolución. Por eso lo van a ver ustedes, se llama ley de los cambios cuantitativos a cualitativos. En lo cual yo vengo y ¡pum! Hay una fractura, me despojo de lo que tengo y entra la ley de la negación, que tomo algo de lo que yo traía y empiezo de nuevo. Y es lo que usted dice. Pues llega uno a Estados Unidos y ¡pum! Hay una fractura y entro en una nueva cultura. Ya soy parte de, vean, ya soy parte yo de esa sociedad. ¿Por qué? Porque trabajo con ellos. Vamos a tener las mismas costumbres. Vean, en Estados Unidos, en noviembre, hace años,
ellos siempre han celebrado el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el Black Friday. Ahora díganme, ¿vienen las personas aquí que van a hacer cena por acción de gracias? Dígame, ¿es cultura de nosotros esa? No, licenciado. No, pero toda la gente, no, hoy no puedo porque hay cena de acción de gracias. Pero yo tuve un amigo que sí, aquel sí vivía en Estados Unidos, nació y creció allá, pero no tenía papeles y lo deportaron. Él sí traía esa cultura. Y la persona con que se casó, pues sí le hizo su comida, ¿va? Pero por eso les digo, o sea, él entra a otra nueva sociedad, él disfruta ahora de lo que nosotros hacemos, pero trae rasgos, saca todavía cosas del pasado. Ya en otra generación ya no se va Lo a dar. mismo pasa con Halloween, licenciada. No es Exacto. cultura nuestra. Correcto, pero vean, no es cultura nuestra, pero Halloween, ¿desde hace cuánto tiempo viene dándose en Guatemala? Años. Pero Black Friday, ¿cuántos años tendrá? ¿Unos 10 años? Igual que el Día de Acción de Gracias. Sí, que por el Día de Acción de Gracias. Y ahí sale el marketing para los que vayan para estudiar administración. Ahí salen, ¡pum! Que el Día de Acción de Gracias, que por el Thanksgiving, ya no le llaman Acción de Gracias, el Thanksgiving, que el Black Friday, que la noche de no sé qué. Sí, alguien levantó la mano. Por eso todo eso de Walmart y todo que ponen ese día también, porque es empresa extranjera. Correcto, o sea, ellos vienen con su cultura y la adaptan. No, ellos vienen y ellos traen su cultura y eso se hace. Y se hace en todos los lugares. Sí, por favor. Sería lo mismo que sucedió cuando nos vinieron a invadir y colonizar, ¿verdad? Prácticamente. Y todavía a la fecha lo siguen haciendo. Casi las 7 familias poderosas en Guatemala, los criollos. Vean, ayer falleció una persona que siempre que atacaba a los políticos en el sentido de sacarle las verdades al CACIF. Casualmente muere en la fiesta, casualmente muere en el ahogado. Pero ¿qué hizo el gobierno? Un distractor. La caravana del zorro. Y todo en las redes sociales era caravana del zorro. Todo. Y lo de este personaje, olvidado. Es lo mismo que pasa con el trasiego de drogas, ¿va? Agarran a alguien con 2, 3 kilos. Agarramos un gran narcotraficante, sin saber que a la vuelta están pasando toneladas de eso, ¿va? Y eso lo sabemos nosotros. Pero sí, como dice ellos, tiene que ver la sociedad y la cultura en la que nosotros estamos. Entonces, cuando hablan perdón, dice, la cultura tiene una contrapartida física, que es el sistema nervioso humano, producto de la evolución biológica. A ver, dígame, ¿qué se refiere con eso? Eso está en una guía, si no estoy mal, y está en el libro. Está bien explicado. A mí se me viene la triada homínida, porque estamos hablando de lo físico cuando fue liberación de manos, la cefalización, y era la evolución hasta llegar al Homo sapiens. Correcto. Vean. Simple, sencillamente, los anglosajones. Piel blanca, ojos claros. Nuestros amigos africanos, morenitos, colochos de ojos negros. Y así se fueron dando. Aquí en Guatemala tenemos los mulatos. No sé si ya vieron ustedes cuántos tipos ¿cómo le llaman estos?
Son ladinos, mestizos, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Etnias? Sí, ¿cuántos tipos de etnias existen en Guatemala? 4. 4. Ok. ¿Seguros que solo hay 4? Están los mulatos. Pues así la información que tenemos, supuestamente solo 4 están registradas. Exactamente, pero hay una infinidad. Sí. Tenemos los mulatos. Cuando un mulato se casaba con una indígena, ya salía... Ahí lo van a ver ustedes en ese curso. O sea, es una infinidad de razas que obviamente no van a poner en el carnet qué raza es usted. Mi papá era esto, mi mamá era esto y tal. No, 4 razas y punto. Se acabó. Cultura material, dice. Representada por los bienes materiales, objetos, productos de la creación del hombre. ¿A qué nos referimos con esta cultura material? Sí, por favor. Por ejemplo, ¿cómo podría decirlo? Por ejemplo, recuerdos materiales, como dice, que tienen su propia historia. Ok, vean, sin ir tan lejos, la antigua Guatemala. Es una cultura material que existió. Vean, y hay otra cosa, ustedes, muy interesante. No sé quién ha viajado al interior del país, del lado de Occidente. El vecino construye una casa, o sea, alguien construye una casa, el vecino la construye idéntica. La misma forma tiene, los mismos arcos. Pero la cultura material, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, tenemos el templo a Minerva. Es una cultura material, es algo que caracteriza a los de aquí, ¿verdad? También está el Cerro El Baúl, el Cerro La Muela. En la capital, ¿qué cultura material nos caracteriza en la capital? A ver, algo que es muy famoso y que siempre han habido borracheras y todo ahí. Y que un equipo de fútbol lo utiliza. Por favor, alguien levantó la mano. El obelisco, licenciado. Ahí está, el obelisco. Es una cultura material. Pero hay otras cosas. Des en cuenta todo lo que se construye ahorita. Antes todos los Edificios multifamiliares, no. Exactamente. Todos los edificios antes, ¿cómo se construían? De bloque. Concreto y bloque. Ahora, ¿cómo los construyen? Tabla y yeso. De tabla y yeso. ¿Cómo dividen? Tabla y yeso. Entonces, ahí hablamos de la cultura material. Si se dan cuenta, ahora ya no nos estamos haciendo a los lados porque, puchica, ya estamos llegando a Palín. 3 horas para entrar a la capital. No, ahora estamos aquí en el centro, levantan los edificios. Dice que cuotas cómodas, pero todo se está yendo para arriba. Vean cómo viven vean cómo viven en Nueva York. Lugarcito chiquito. Que solo tienen ahí medio su ropa y todo, pero ahí están contentos ellos, ¿y qué? Pero es su cultura. Por eso que allá compran algo, termina la temporada de invierno y todo a la basura. O a regalarlo a Goodwill, se llama el lugar, o a donde sea. Ya compran ropa nueva para tenerla ahí. ¿Por qué? Porque no tienen lugar donde guardar. En algunos lados. En todos, pero en las grandes ciudades así pasa. Entonces, bueno, cultura espiritual. Dice, marca todos los conocimientos religiosos, científicos, empíricos, que el hombre ha adquirido durante su trayectoria. Entonces, aquí está la compañera que dice que todavía
¿Están los ancestros mayas? No sé si se Sí, conoce. aquí estoy. Bueno, ella es un claro ejemplo de lo que es la cultura espiritual. Si nos pudiera contar cómo es ahí en donde usted vive, perdón. Y es aquí en el departamento de Guatemala. Ajá, sí. Pues yo vivo en una aldea del municipio de San Juan Zacatepeques. Aquí los que mandan no es ni el alcalde ni nada de eso, sino que son los alcaldes indígenas. Pero ellos van así como por jerarquía. Está el que lleva más años, o sea, los que tienen el apellido más común, o sea, casi los que pueblan la aldea, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Ellos tienen la costumbre de ir todos los domingos a misa. Después de misa, no sé qué tienen, pero es como un ritual, creo yo. Y ellos están siempre en la iglesia, o sea, ellos son católicos y van por la iglesia católica. Ok, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, eso es algo espiritual. Hay mucha gente bueno, católicos les gustan los santos, los cristos y todo esto. El evangélico, no. Ellos dicen que no, que Dios, y pues se respeta cada una de las religiones, conste, porque después dicen, es que le hablo mal de una religión, no. Aquí estamos hablando la concepción del hombre desde el punto de vista biológico, científico. Eso estamos hablando en este curso, porque de eso se trata. Vean, ¿por qué científico? Porque se ha comprobado. Hay leyes, ya les dije que se compone la ciencia. Una ciencia se caracteriza por tres cosas esenciales. Tiene leyes, tiene categorías y su veracidad. Vaya que me acordé. Ustedes tienen su examen el 26, ¿verdad? El 19, ¿verdad? De su clase, licenciado. Sí, de mi La clase. otra semana. El 12. No, 12, perdón. 19 es matemática. Domingo 12. Sí. El domingo 26. Ojo, domingo 26, comprobación de lectura, 5 puntos, teoría de la verdad. Y una vez, anótelo, por favor. ¿Puede repetir, licenciado? Sí, domingo 26. Teoría de la verdad, dijo, ¿verdad? Sí, va a haber comprobación de lectura sobre la teoría de la verdad. Si yo consigo el material, se los paso y ahí platicamos. ¿Sí? Muy bien, Lick, gracias. Sí, de nada. Entonces, 5 puntos que van a ser parte. El examen, el primer parcial vale 25. 5 puntos de la teoría de la verdad, 30 puntos. Ahí estamos. Va a haber otra teoría, otra prueba para el segundo parcial, 5 puntos. Posiblemente el examen valga 20 puntos en el segundo. Porque vamos a hacer un trabajo grupal. Bueno, ustedes, yo no. Vamos a poner una película. La vamos a ver. Y yo les paso un cuestionario. Por eso, ojo, toman nota o ven la película. Es muy interesante. Para el curso, excelente. Entonces, el examen va a valer 20 puntos. Y el final, que puede ser que se unifique 25 y 5 o que directamente sean 30 puntos. Entonces, allá llegaríamos a 90 y faltarían 10 puntos que son de las hojas de trabajo.
¿Estamos? Punto por hoja, son 10. Y créanme, un punto es la diferencia entre escuela de vacaciones y ganar el curso, o de no tener derecho a escuela de vacaciones y quedarse en el curso. Bueno, cultura ideal, dice. La cultura ideal está conformada por los ideales, estatutos, leyes, reglamentos y normas que dicta una sociedad. Sin ir tan lejos, aquí en Guatemala tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y se acabó. Así de sencillo. Cultura real está constituida por la forma como los individuos pertenecientes a una sociedad manifiestan de qué manera real los ideales y normas que constituyen la cultura ideal. Aquí está una lucha entre la cultura real y una cultura ideal. Aquí dice, una sociedad manifiesta de manera real los ideales y normas que constituye la cultura ideal. O sea, aquí hay como que una combinación, pero no. Acuérdense que una cultura ideal, nosotros, pues, donde estamos, estaría por 3. Y así es, y así será hasta que pues haya alguna revolución y hayan cambios. Por un momento, así estamos. Conducta cultural, dice, conjunto de regularidades, similitudes de cosas comunes para la mayoría de miembros de la sociedad. Son las normas de conducta asignadas o permitidas socialmente. Cuando nosotros hablamos de normas de conducta, ¿a qué nos referimos? O a normas. ¿Qué es una norma? ¿Que es como un reglamento o algo que seguir? Correcto, es una norma que seguir, ¿va? Entonces dice, son normas de conducta asignadas o permitidas socialmente. ¿Sí, dígame? Son pensamientos que comparten para imponer, digamos, cómo debemos pensar. Sí, podría ser, pero la más clara es la que dijo el compañero. Son normas, o sea, son reglamentos, son, por ejemplo, las normas de conducta asignadas o permitidas socialmente. Por ejemplo, una norma de conducta que pues toman los colegios o institutos que lleven uniforme, ¿verdad? Que el pelo lo lleve corto, pero a nivel sociedad, a nivel Guatemala, a ver, dígame, una norma de conducta. ¿Sí? Quizá el de no decir groserías o cosas así. Exactamente. Y las normas, por lo regular, vienen de los valores, y los valores vienen de las casas, ¿verdad? Porque ahí es donde uno aprende valores y a ser íntegros. Pero bueno, la cultura es enseñada y aprendida. Dice, la cultura se aprende por los mismos procesos implícitos. O sea, donde yo estoy, voy a aprender esa cultura. En la formación de todos los hábitos individuales, en situaciones sociales, directa y lo que se aprende no es una mesa de ideas y acciones tomadas al azar, sino una constelación de ellas que otros miembros de la sociedad consideran adecuadas. Entonces, era lo que yo les decía. Viene la sociedad y un grupo de personas considera que eso es lo mejor y eso queda y eso se va jalando. De ahí bien dice, no, esto ya no sirve, lo desechan, siguen y esto lo vamos a desechar. Pero seguimos teniendo esto. De aquí a 20 años, 30, pues ni sabremos cómo será la sociedad. Así como está con esto de las guerras. Puede ser que hasta ruso estamos hablando ya. De que Yamatei se fue a Ucrania, dice usted. Cabal. Puede ser que hasta ruso hablemos nosotros, ¿va? No, nunca sabe. Dice, simbolización.
característica esencial de la cultura y requisito de su existencia. La facultad de simbolizar ejercida por el hombre por medio del lenguaje y requerimientos mentales implícitos en sí mismo. Es un atributo destinadamente social y humano. Dice, requisitos para poder simbolizar, dice. Capacidad de hacer abstracciones y generar. Tomar decisiones y aplicar símbolos. Posee un aparato fonador, emitidor de la voz o de las palabras y lenguaje. Aquí hay algo muy importante, compañeros. A ver, para ustedes, ¿qué es el ruido? Es un sonido insoportable. Un sonido que distorsiona la comunicación efectiva. Algo ¿Quién sin habla? ritmo, De algunos, de otros sonidos o otras. Alguien dijo de comunicación efectiva. Sí. Sonidos ¿Quién? en el entorno Glendy. sonidos en el entorno que evitan una buena comunicación. Ok. Vean. Aquí dice, posee un aparato fonador, emitidor de la voz o de las palabras y el lenguaje. Pero cuando dice emitidor de la voz o de las palabras, por ejemplo, ustedes han oído mucho eso del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que empieza con una persona y termina con otro y nada que ver. Aquí hay algo muy importante, lo que dice la compañera Glendy. Yo estoy en mi trabajo y hay una comunicación de doble vía. Puede ser horizontal y también es vertical. Vertical porque estoy hablando con mis compañeros de trabajo, si es que hay, o sea, de que dependamos de en ese departamento. Por ejemplo, yo trabajo en tesorería y están los auxiliares de tesorero. Somos 6. Y está nuestro jefe inmediato, que es el tesorero. Pero ¿qué pasa si viene alguien y manda una carta por molestar? O que alguien haya, por ejemplo, yo vengo y le digo a un compañero, tenemos que hacer esto porque nos lo pidió el jefe. Mira, mi compañero lo va a hacer. El otro va a decir, a mí no me dijeron nada. A eso se le puede llamar ruido. Algo que interrumpe la comunicación. Tiene que haber algo. Entonces, bueno, ¿qué hagamos? Hagamos un oficio, pum, lo pasa y todos enterados y ahí estamos. Por ejemplo, puede venir el jefe y me puede decir algo a mí. Después yo voy a decir, no, usted nunca me dijo nada. A ver, enséñamelo por escrito. Esa comunicación que hay. Tal vez a mí se me olvidó hacerlo, pero yo lo sabía, o sea, yo sabía. Pero la comunicación efectiva, ahí, eso también se le llama ruido. Donde se corta la comunicación efectiva. Por eso dice ahí, emitido de la voz o de las palabras. Ojo con ese párrafo. Bueno, símbolos, dice, son cosas reales en el sentido que tienen existencia físicamente perceptibles, aunque lo que simbolicen sean o no reales. Ejemplo, dice, el infierno. ¿Es real? Bueno, para los católicos, bueno, para los cristianos puede ser que sí, mormones también, para un ateo no. Era otro ejemplo de algo. A ver, ¿algún otro ejemplo? Ahí serían los pensamientos metafísicos de cuestiones que se creen porque así nos lo han enseñado, no porque nos hayan comprobado existencia. Puede ser. Hablamos, venimos a caer a esto mismo. ¿Algún otro? El terraplanismo. Correcto, el terraplanismo. Muchos dicen que la Tierra es plana.
¿verdad? Entonces, puede ser cierta, puede ser que no. Pues, yo diría que no, ¿verdad? Ahí están los satélites. Pero cada quien, como dijo aquel, catálogo con su tema. Herencia social, dice, consiste en la transmisión de generación en generación de uso de conducta cultural, enseñada y aprendida a través de símbolos del uso intensivo, como nos explicaba la compañera. Enculturación o endoculturación, aquí quería llegar. Dice, consiste en el proceso mediante el cual cada niño se convierte en un miembro efectivo de la sociedad. Cada niño, dice, se convierte. ¿Por qué niño? A ver, alguien que me diga, ¿por qué un niño se convierte en un miembro efectivo de la sociedad? Porque son los futuros trabajadores o los niños van a ser las personas que saquen adelante el país, tal vez. Las futuras no. generaciones. Ajá. No. No. La Porque cultura es... Perdón, Yendi. Dale, Porque Jimena. nació en un territorio y ya forma parte de ese conjunto de personas. Puede ser, pero hay algo esencial. Que la cultura es idealista, son pensamientos que le impregnan en la mente, a manera que piensen igual. Entonces definitivamente debe de ser niño para que crezca con ese idealismo, con ese ideal o con ese pensamiento. Exactamente. Yo le voy a transmitir a mi hija la cultura. Es por eso que dice que los niños se convierten en miembro efectivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar los rasgos culturales que los padres les han enseñado. ¿O no? Sí, En la licenciado. escuela les enseñan cosas. Y como dicen todos, sí, van a ser el futuro del país, definitivamente. Pero, ¿por qué niños? ¿Por qué? Porque ellos ya, los papás desde pequeños les dicen, o sea, empezamos con la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, la feria por allá, que lo de los barriletes, que el Día de los Muertos, Las procesiones. las procesiones. Entonces ellos ya vienen con eso. Es su cultura. Y por eso dice que se convierte en un miembro efectivo de la sociedad. Punto. Es lo que yo les digo. Aunque no sea niño, se va a vivir a otro país, se tiene que acostumbrar a la cultura de allá. Se tiene que ser miembro efectivo de la sociedad. No como los guatemaltecos que vienen deportados de Estados Unidos, que vienen hablando como mexicanos. Eso no. Esa no es cultura, eso es... O sea, no. Pero bueno. Quien nace sin ninguna cultura y se le dice, miembro efectivo de la sociedad, quien nace sin ninguna cultura y se le enseña la manera en que debe comportarse. Ojo, comportarse, normas, valores, integridad. Y qué hacer en la sociedad hasta que llegar a ser una persona familiarizada con los modos de pensar y actuar de su grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo absorbió la sociedad. Él ya piensa. Él ya actúa conforme a la sociedad. Ah, hay procesiones, tenemos Semana Santa, que hay tal lado, que hay tal, y todo esto, ¿verdad? Dice, por medio de un aspecto específico llamado socialización. Ojo, remarquen ese tema, socialización. Se les enseña a comportarse en relación con otros miembros de su sociedad y a compartir con ellos premisas normativas. Por eso les digo, valores de su grupo. Premisas normativas, valores. Si pudieran investigar algo más, o no sé si está en el libro, valores, integridad, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Vean, hábitos y costumbres, modo habitual de obrar o proceder, establecido por tradición
o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir la fuerza de precepto. Conjunto de cualidades, inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o sociedad. Son los mecanismos para resolver nuestros problemas cotidianos. Vean, ustedes han oído que dicen que los gringos o los europeos son muy, ¿cómo se llama? Muy amargados. Y que los latinos somos más de ambiente, de fiestas. No sé si han oído ustedes eso. Sí. Sí, licenciado. Sí, muchos dicen eso. Y es cierto. Es cierto. Por eso cuando ellos vienen para acá, les encanta y no se quieren ir. Porque Miren a disfrutar. Sí, allá es trabajo, casa, no ven gente en la calle caminando. Si los ven, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no sé qué hace caminando. En un lugar donde no tiene que caminar, ¿no? O sea, me refiero a donde no hay buses, ¿no? Usted qué hace caminando, luego y tantas cosas que uno le pide, ¿no? Y por eso dice, conjunto de cualidades, inclinaciones y usos de forma de carácter distintivo de una nación o sociedad. Aquí ya entramos al término de nación, o sea que como nación nosotros somos una sociedad, somos una cultura. La cultura guatemalteca puede ser muy parecida a la cultura hondureña, a la cultura salvadoreña, pero es distinta. No digamos con los mexicanos, es tener una cultura sin enumerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Distrito Federal ellos tienen un tipo de cultura, pero si ustedes se van más arriba, Monterrey, Baja California, que es Tijuana, la cultura de ellos es diferente. Hasta le llaman diferente a las cosas. Es como nosotros. Los acentos, no digamos. Solo aquí en Guatemala no se va cuánto lugar, cuánto acento. No digamos ahí. Estados Unidos igual. Digamos los que viven en Luisiana y Alabama. Entenderle a una persona de color, pues eso es difícil. Bueno, selección. Característica del proceso formativo y desarrollo de las culturas para que las culturas particulares adquieran un grado mínimo de coherencia que requiere para funcionar de forma armónica. Deben delimitarse el número de elementos seleccionados para desarrollar más porque les son útiles a determinadas culturas, pero pueden acentuar las diferencias culturales de una sociedad a otra. Y aquí es algo que me interesa, etnocentrismo. Los miembros de una sociedad determinada se muestran inclinados a sentir y pensar que la selección de modos de satisfacer las necesidades humanas representada por su cultura es la mejor que existe y que la selección representada por cualquier otra cultura es inferior e inclusive tonta. A ver, ¿en qué países donde se da más esto? Alemania con los nazis. No, ahora, actualmente. En México, pensaría yo. Exactamente. Pregúntale a un mexicano, no, ellos son la tos con flema, como se decimos. Ellos son los mejores, aunque su economía esté por los suelos. Narcotráfico, no lo pueden parar. Pero ahí ya entra otros factores, ¿va? Pero si vamos, los mexicanos, puchiga, el mexicano es el mejor, la mejor raza, según ellos. Y de México para Sudamérica, todos somos iguales. Aunque los costarricenses también son algo, digámosle, presumidos. Ellos son bien delicados con su país. Vean, aquí, México, Costa Rica, Argentina y Uruguay. No digamos un argentino, puchiga, se siente el dueño del mundo, pero ahorita que ganaron la copa.
Es que mi Argentina. Vos y tu Argentina. Ya saben, ¿va? Pero ellos así son. La cultura de ellos es la mejor. ¿Por qué? Porque dice que los argentinos vinieron en barcos de Italia. Ellos no son latinos. Ellos no son 100% así como nosotros. No hay mezcla de razas. Por eso les digo que todo lo que es Chile, bueno, Uruguay y Argentina. De ahí todos los países hasta México. Fuimos conquistados por los españoles. Brasil, que fue por Portugal, pero era la misma cosa, solo que diferente idioma y diferente plato, dijo. Pero todos somos raza. Por Las eso Guayanas, las Guayanas son por Francia. Sí, sí, pero ¿qué tipo de personas viven ahí? ¿Será que son franceses, blancos, ojos azules? ¿Afroamericanos? Afroamericanos, ahí va, ahí está, son afroamericanos. Pero se vinieron, no les gustó, se fueron y se quedaron los negros. Ya les conté por qué están en Izabal, por qué están en la parte norte de Honduras y de Costa Rica. ¿Por qué ahí? Porque cuando se escapaba digámosle ¿cómo se llama? Alguien que había sido conquistado, se escapaba, sacaban a los negros, porque tenía mejores capacidades para irlos a alcanzar y los apremiaban. Pero ¿qué hicieron después? Se escapaba el otro y yo también me voy, y se iban y se establecieron allá en el norte. Pero como en el norte no había nada que le interesara a los españoles, no los persiguieron, tenían aquí su mano de obra, calificada, por supuesto, ¿va? Trabajando 18 horas, 20 horas al día, pero tenían su mano de obra. Entonces no les interesaba. Así de sencillo. Dice, etnocentrismo puede definirse como la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos sociales, razas y otros. El compartir una cultura no quiere decir que todos los miembros de una sociedad se comporten de forma idéntica. En la conducta humana existen muchos rasgos de carácter individual. Las distinciones de edad, sexo, que determinan las diferencias de comportamiento, pueden existir grupos que puedan practicar las subculturas, que consisten en variantes específicas de la cultura total y diferencias subculturales de carácter regional. Vean, lo que se refiere aquí, una persona mayor de 40 años, pues no va a tener el mismo pensamiento de una persona de 18, 9, 20 que se acaba de graduar. No, para ellos son otras cosas. Y no digamos ¿cómo se llama? El nuevo grupo que salió, ¿ah? Los LGTB, que no tengo nada con ellos. Que hay 30 y no sé cuántos tipos de ¿cómo le llaman ellos? De géneros. De géneros. Biológicamente hay 2. Y en teoría tendría que haber un 3 que es el hermafrodita, ¿va? Pero solo 2, hombre o mujer. Punto. Pero no, para gay, lesbianas. No sé, mejor sin comentarios. Bueno, son las 2:07.
Déjeme ver una cosa, un momento, por favor, solo que necesito hacer algo urgente. Bueno, les acabo de enviar una prueba piloto. Como podría venir el examen. Necesito que la abran y me digan todos si sí pudieron o no. Lo único que tiene es, ya no lo pude cambiar. Bueno, con la persona que lo hicimos no lo podemos cambiar. No pusimos todos los salones. Aparece salón 207 y 106. En el carnet o no, eso sí, que es lo que a mí me va a servir para descargar lo de ustedes. No sé si pudieron descargarlo. ¿En el salón qué número ponemos, disculpe? Ninguno. Ninguno. Pongan el Ok. 106 todos. 106. Ah, bueno. Pero lo que me Yo interesa. sí logré entrar, Lick. Va. Pero vean, lo que me interesa, que pongan número de carné o no. Porque a través de eso yo voy a sacar el listado de aquí y ya solo hago mi fórmula para enviárselo a ustedes o solo con el carnet. Entonces son las 12:09. Tenemos media hora porque me urge terminar con un tema que es bien bonito. Y con eso terminaríamos lo del curso y ya. Licenciado, perdón, en el Novi Carnet ponemos el número de orientación vocacional. Y si ya tuviéramos carnet, ¿el carnet o el no? Carnet. Primero carnet, luego el otro. O sea, si primero carnet y si no tuvieran carnet, el no. Está bien, gracias. ¿Para servirle? Licenciado, disculpe, yo voy a intentar ingresar al link, pero no me deja. Si pudiera salir de todo o intentarlo por Firefox. Ok, vamos a intentar. ¿A la mayoría los dejó entrar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias.
Les comento, el material de apoyo que estábamos viendo ahorita ya se los acabo de subir a Classroom por si les sirve para contestar sus preguntas. Gracias, licenciado.